Yo también. Pueden hacer lo que quieran. Bueno. Mucho trabajo en la UCS, ¿no? Tenemos una de actividades bastante pronunciadas. Ajá, sí. Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando esta transmisión de Defiende TV, un lunes más, a través de teleclip.tv y alcalorpolitico.com. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sabe que en Defiende TV tratamos temas de derechos humanos y hoy tenemos dos invitados para hablar sobre el tema del derecho a la salud, cómo podemos los ciudadanos alcanzar el nivel más alto posible del derecho a la salud, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto le invitamos a que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Periscope. Con mucho gusto atenderemos sus inquietudes, sus dudas, comentarios, preguntas. Para iniciar me voy a permitir presentar a nuestros invitados esta noche. Está con nosotros la licenciada Perla del Carmen Morales Solano, abogada. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Está con nosotros también el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Jalapa. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, el gusto es todo mío y es un placer estar aquí con tus televidentes. Gracias, pues vamos a iniciar porque el tiempo luego no nos alcanza para tocar todos los temas tan interesantes que traemos para todos ustedes. Esta noche, como decía, vamos a hablar del derecho a la salud. ¿Cómo podemos hacer los veracruzanos, los mexicanos, para tener acceso al derecho a la salud? Pero también si hemos sido víctimas de alguna situación, de alguna práctica poco ética o de alguna negligencia médica en alguna institución de salud, ya sea del Estado o ya sea particular, pues cómo podemos hacer efectivo ese derecho a la salud. Pero quisiera preguntarle al doctor Vázquez Azuara, ¿qué debemos entender por derecho a la salud? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que como inicio esto tiene la más alta relevancia por lo siguiente. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea en su artículo 4 precisamente el derecho humano de acceso a la salud. Este derecho humano, indudablemente también respaldado por el orden internacional, representa uno de la más vital importancia para el desarrollo de la sociedad en general. Es decir, el Estado está obligado a proveernos de salud. Sin embargo, este derecho humano se lee de manera concreta de la siguiente manera: derecho humano de acceso a los servicios de salud de calidad. Y eso es lo que en algunas ocasiones no reparamos en enfatizar. Es decir, que el Estado debe proveernos a los ciudadanos, a los gobernados, el acceso a la salud a través de instituciones públicas y también privadas debidamente regularizadas por el Estado, pero que provean servicios de calidad. Es decir, no basta con permitirme acceder a los niveles básicos de subsistencia, sino acceder a una vida digna a través de un estado de salud que a su vez esté permeado por un enfoque de calidad. Entonces, de entrada, el primer razonamiento es ese: tenemos un derecho humano de acceso a servicios de salud de calidad. Y sabemos que todos los derechos humanos están interrelacionados, pero principalmente si no tenemos salud, pues no podemos tener acceso a otros derechos humanos. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. El principio de la interdependencia que caracteriza a los derechos humanos nos revela prácticamente que, en efecto, puedo tener el derecho humano a votar y ser votado, pero esto no sería posible si no tengo salud. Puedo tener libertad de tránsito, como lo marca el 11, o libertad de reunión, como lo marca el 9, expresión 6 y 7,
pero si no tengo salud, prácticamente estos derechos no tendrían ninguna posibilidad de subsistencia y en consecuencia vamos ponderando esta prioridad y prácticamente que el ser humano goce de una salud adecuada y que esta sea consecuencia de la garantía que el Estado da por servicios de salud de calidad, bueno, evidentemente le da la más alta prioridad. Sí. Hay dentro de este derecho humano a la salud, se habla también del disfrute de más alto nivel de salud física y mental. Licenciada Perla, quisiera comentarnos al respecto. Sí, claro. Mira, en mi opinión personal, considero que el Estado, si bien está obligado a proveernos de este derecho humano, muchas veces se queda únicamente pues en la letra. La praxis nos dice y dista además mucho de lo que debiera ser. Yo he sido una fiel defensora de que el derecho, más que una realización, es una aspiración, y precisamente el derecho a la salud es un derecho aspiracional. Es, como comentaba el doctor Vázquez Azuara, un derecho progresivo, un derecho que debemos de ir exigiendo cada día más al Estado esa calidad, esa accesibilidad, además, porque puedes tener un servicio de calidad, puedes tener un especialista, un cardiólogo, un neurólogo, un psiquiatra en tu comunidad, en tu centro de salud, pero no es lo mismo, o no debe confundirse por los ciudadanos, lo que es la calidad con la accesibilidad, porque esa es otra cuestión. Si es el único especialista y te va a dar una consulta, vas tú el día de hoy y te la van a dar para el 2018, pues estamos hablando de que sí tienes un servicio de calidad, pero no estás teniendo realmente acceso a esa salud que el Estado se ha, en este caso, obligado a proporcionarte. Y razón por la cual pues no podemos hablar de que nos los esté garantizando totalmente como debiera ser. Sí, en México padecemos muchas deficiencias. Veracruz pues igualmente padece ciertas circunstancias que hacen más difícil el acceder a ciertos derechos como la educación, como la salud. Y yo quisiera que nos platicaran nuestros invitados con relación a esta obligación del Estado, por un lado, pero por otra también de los particulares, porque sabemos, bueno, y lo tengo que decir, empezando por el mismo gobierno que no da de alta a sus trabajadores en el servicio médico, por ejemplo, del IMSS o del ISSSTE, o otro tipo de prestaciones sociales, como el del acceso a la vivienda. Pero si ya desde ahí las oficinas de gobierno no proveen de estos servicios a sus trabajadores, también las empresas privadas omiten esta obligación que marca la ley de dar de alta, como comúnmente se dice, de dar de alta a los trabajadores en los servicios médicos y en los servicios de salud, servicios sociales, perdón. Entonces, concretamente, doctor, ¿cómo podemos como ciudadanos, en este caso como trabajadores, exigir este derecho? Indudablemente la pregunta está revestida de la más alta importancia porque en la actualidad esta práctica está sumamente arraigada en el sector privado y ha empezado también a diseminarse en el sector público, lamentablemente. Es decir, el trabajador es advertido como un ente que puede propiciar un beneficio a la parte patronal, pero desafortunadamente la inversión de las cuotas para que el trabajador acceda a la seguridad social y bueno, en un momento dado pueda garantizar el acceso a la salud es advertido como una carga. Infundadamente, pero es una práctica muy común. Es decir, ¿por qué la parte patronal, sabedora de que tiene la obligación de inscribir en los sistemas de seguridad social a los trabajadores, no lo hace? La respuesta es muy sencilla. Indudablemente, cuando el patrón da de alta el salario total con el que percibe el trabajador y respecto de ese monto aporta las cuotas correspondientes para eventualmente generar un fondo para el retiro o una jubilación, que bueno, este último reservado ya para quienes lograron el régimen anterior lograr este beneficio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en las liquidaciones, que en los beneficios relativos a la antigüedad, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, se toma en cuenta precisamente la cantidad del salario total. Cuando los patrones en México están acostumbrados a reportar
aportar el salario mínimo, de ese salario mínimo, en algunos casos pagar las cuotas para el acceso a los servicios de salud, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ni siquiera dan de alta al trabajador, le pagan de manera difusa, ya sea en efectivo por otras vías que no les represente un lazo contractual, y entonces infortunadamente esto se vuelve un atentado contra el derecho de acceso a la salud. Sin embargo, es falta también de cultura de la legalidad de la parte patronal y de las empresas, no todas, algunas. ¿Por qué? Porque en realidad en la mayoría de los juicios laborales la parte patronal, cuando decreta o manifiesta o es acreditado en juicio que no debía o debió haber inscrito a su trabajador, las acciones conducentes permiten que esas cuotas que no se otorgaron durante tantos años se paguen, y entonces el beneficio del trabajador se logra. Es decir, de ninguna manera es procedente ni conveniente para las empresas no dar de alta a sus trabajadores. Eso es un vicio y una desinformación, como si el patrón en realidad se fuera a ahorrar mucho con ello, porque después de un buen juicio termina por pagar lo que no pagó. Entonces sí es un atentado y es una práctica muy arraigada. ¿Qué le recomendamos a los televidentes? Tienen posibilidades de solicitarlo ante la parte patronal, y si no lo hacen así pueden buscar la injerencia directa de la Secretaría del Trabajo a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, y estos directamente mediante un exhorto pueden solicitar la inscripción, o directamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante una visita solicitada por el propio trabajador. Una inspección puede derivar en una inscripción a solicitud del IMSS o del ISSSTE, según sea el caso, para la parte patronal. Ok. ¿Puedo acudir también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ejemplo? Sí, claro, dependiendo del hecho en concreto que se haya dado o que haya vivido cualquiera de los ciudadanos que nos están viendo, se puede acudir, porque precisamente el derecho a la salud es un derecho humano. Simplemente se tendrían que ver ciertas connotaciones para poder acudir o acceder a lo que es esta institución, toda vez que debe ser, como ellos bien lo han establecido, una violación grave a tal derecho. De lo contrario, están las instituciones que acaba de mencionar el doctor Vázquez Azuara. Y haciendo una pequeña acotación, lo que acertadamente dice la licenciada, a comentario al que me sumo ampliamente, la Comisión tiene la posibilidad de emitir esas recomendaciones que sean derivadas precisamente de las violaciones notorias a derechos humanos. Lo que desafortunadamente siempre se ha cuestionado es la eficacia de estas recomendaciones. Se quedan como un llamado de atención, como una difusión pública de lo que el Estado ha dejado de hacer a través de sus entes públicos, pero infortunadamente no tienen el carácter coercitivo. Por eso en algunas ocasiones agotar la instancia de la Comisión de Derechos Humanos estatal o nacional, pues como máxima expectativa termina por emitirse una recomendación que si bien puede ser acatada o desacatada, no representa efecto coercitivo. No así en instancias distintas que pueden derivar en multas, pueden derivar en sanciones o pueden derivar incluso en responsabilidad penal. Sí. ¿Iba a agregar algo? Sí, quería retomar el primer comentario que hace el doctor Vázquez Azuara respecto a la falta de la cultura de legalidad que desafortunadamente existe tanto en nuestro estado como en nuestro país. Lo anterior es que precisamente la falta de una correcta información o asesoramiento por parte de las empresas es lo que hace que muchas personas no puedan acceder o no se les dé el servicio o el acceso al derecho a la salud. Pero a mí sí me causa mucha curiosidad el hecho de que esto esté permeando hoy en día también a las instituciones de gobierno, porque pues, las instituciones de gobierno no se pueden escudar en que ellas tienen desconocimiento de que es un derecho del trabajador. Solamente quería agregar. Gracias. Le recordamos que transmitimos en vivo a través de teleclic.tv, alcalorpolitico.com, y por lo tanto le invitamos a que participe con nosotros en este programa que estamos tratando el día de hoy. Eli Navarrete nos dice saludos, abogada Perla del Carmen. Gracias. Hay otro tema, doctor. Acaba de emitir recientemente, precisamente ahora que lo comentó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una recomendación general precisamente a las instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos y por supuesto todas las secretarías de salud de los gobiernos o de las entidades federativas, que tiene que ver con violencia obstétrica y tiene que ver con el acceso al derecho a la salud.
donde bueno, se han visto violentados los derechos de mujeres, de niñas, sobre todo con relación a su atención médica durante el embarazo, durante el puerperio. Y también sobre la concepción de hijos o de sus hijos, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Indudablemente es necesario retomar, qué bueno que en esta mesa se somete este punto. Estas recomendaciones vertidas recientemente derivan de la serie de sucesos y acontecimientos que en meses y años pasados se fueron suscitando respecto de partos que veíamos, alumbramientos de personas que llegaban a los servicios de salud, a las instituciones de salud pública, y eran atendidas por el personal médico de una manera tan irresponsable que terminaban dando a luz en los pasillos, en las entradas, en algunos casos incluso teniendo complicaciones más profundas. La violencia obstétrica tiene muchas vertientes. No solamente es la imposibilidad del Estado de brindar los servicios necesarios para dar a luz, no, también representa la falta de información adecuada para la utilización de los métodos anticonceptivos o la imposición forzosa sin la voluntad de la persona para implementar servicios para evidentemente no concebir hijos que fueron entregados o implantados sin la voluntad de la mujer. Todo este andamiaje de violencia obstétrica deriva también de todo el andamiaje de rezago que venimos advirtiendo, que ha sido muy pronunciado en comunidades rurales, donde evidentemente todavía permea una visión machista, donde todavía están percepciones arcaicas, donde la mujer debe concebir la mayor cantidad de hijos que su cuerpo le permita, porque eso es lo más adecuado. Entonces, las instituciones de salud pública encuentran y enfrentan un reto muy profundo, porque representa indudablemente atención digna, no revictimización en caso de niñas o recriminación en caso de menores, atención oportuna, concientización sobre los sistemas reproductivos o de anticoncepción, y finalmente atención de calidad para que dar a luz a un hijo no represente ningún problema o detrimento a la salud. Sin lugar a dudas, las recomendaciones son más que fundadas. La realidad nos ha revelado que han sido deficientes algunos tratamientos, pero incluso en zonas urbanas se dan estas prácticas por falta de capacitación o falta de apego a las normas oficiales, que representa todo un tratamiento para este tipo de situaciones. Sí, licenciada Perla, en su trayectoria como abogada dentro de la Fiscalía General, ha estado en zonas rurales y conoce precisamente del tema que pues pasan, viven mujeres indígenas sobre todo, porque aquí no nada más estamos hablando del acceso, del derecho humano, el acceso a la salud, sino también de discriminación. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Así es, bueno, en mi experiencia, la poca que tengo, me ha tocado muchas veces que, como comenta el doctor Vázquez Azuara, no tiene el personal que está adscrito a los centros de salud, pues ahora sí que los medios, en este caso el lenguaje es algo muy importante. No siempre las personas que viven en estas comunidades hablan nuestra lengua, hablan español, y eso también complica mucho la situación en los casos de violencia obstétrica. A mí me parece muy curioso el hecho de que la violencia obstétrica hoy en día no nada más se esté dando en esas comunidades rurales. Hoy en día esa violencia también la tenemos presente en las ciudades, y más aún que a pesar de todos los casos que suceden o que se dan de acuerdo incluso a investigaciones que se tienen con INEGI o las sociedades que protegen mucho hoy en día a las mujeres, las AC, muchos de estos casos no son denunciados. A mí me llama mucho la atención que cuando se trata de acceder al derecho a la salud por medio de estas mujeres, y volvemos a lo que hablaba el doctor Vázquez Azuara de la cosmovisión que ellos tienen, porque sufren esa violencia obstétrica y ahí queda.
Entonces también es muy imposible para el Estado saber qué está sucediendo en la comunidad de Coxquihui, a quién sabe cuántos kilómetros de donde se encuentra la autoridad competente para hacer algo. Y retomando ya todo lo que hemos comentado desde un inicio, volvemos a lo mismo. Esto sale precisamente de una recomendación general que emite la Comisión Nacional, y es eso, una recomendación general. No tiene ese alcance coercitivo que si tú vas, en este caso, con las autoridades dependientes de la Fiscalía y le expones el hecho de que se está cometiendo no nada más un atropello o una violación a un derecho humano, sino que se está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, yo vuelvo y retomo, perdón que soy tan redundante, con la cultura de la legalidad, el Estado pues finge, o en su caso quiere hacer como que no ve y no se hace nada. Entonces, nosotros debemos de tener en este caso un índice alto en esos delitos para precisamente empezar a apoyar. Nosotros como Fiscalía también impartimos cursos a ese tipo de personal, en el fin de que hoy en día todas las autoridades, como lo marca el primero constitucional, estamos obligadas a respetar los derechos humanos. En el caso en cuestión, que es el derecho a la salud, tenemos que hacerles ver con perspectiva de género, y además debemos de hacer un enfoque transversal, porque en este caso estamos hablando de una comunidad indígena. Como tú bien lo refieres, ya no solamente se da un derecho, o sea, aquí ya hay varios derechos interconectados que al momento de estudiarlo en concreto, vuelvo a lo mismo, cada caso es especial y para cada caso y asunto en específico se tiene que recurrir a las autoridades en específico. No podemos recomendarle a la ciudadanía que en una violación en general se vaya a X instancia sin antes conocer todas las circunstancias del hecho, porque el derecho a la salud es eso, es muy amplio y tiene todas estas connotaciones. También el derecho a la salud se ha visto afectado recientemente. Hemos leído en los medios de comunicación, Al Calor Político es uno de los medios que ha señalado la situación que se vive en algunos centros de salud, precisamente en comunidades rurales, debido a la inseguridad, donde se han cerrado o donde el personal médico ha dejado de asistir a cumplir con su función, precisamente por una cuestión de inseguridad, donde estamos pues violando otros derechos, ¿no? Políticos, en este caso, derechos civiles y políticos de la ciudadanía, pero de los afectados, pues de su acceso a la salud. Otro tema que quisiera que tocáramos, doctor, es el de la pacientes con VIH, con el síndrome de VIH. También en Veracruz, bueno, hay un caso muy particular que ahorita espero ustedes lo comenten, pero también requieren atención especial, y sabemos de que en las clínicas, en el sector salud, en las instituciones de salud, pues hay ciertos problemas constantes, continuos con relación a pacientes con VIH. Así es. Es un tema muy interesante porque infortunadamente estamos cursando por una evolución normativa que trata cada vez más de proteger los derechos humanos, y estamos en presencia precisamente de advertir el fortalecimiento del acceso a la igualdad, a la no discriminación, y de manera transversal advertido estos derechos humanos con el acceso a la salud, pues nos representa indudablemente un reto mayor. Los sistemas de salud pública no pueden en lo absoluto negar los servicios de atención a las comunidades de personas que han adquirido enfermedades de determinada índole, y en el caso muy particular de aquellos que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, evidentemente consecuencia del VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, bueno, representa que el Estado debe proveerles de la atención necesaria, otorgarles los medicamentos necesarios para prolongar su vida lo más posible y de la manera más digna posible, y no puede escudarse el Estado, porque además esto no es una justificación, en la falta de medicamento, en la falta de presupuesto, en la falta de infraestructura. No es congruente, pero además jurídicamente no es procedente. Somos uno de los países, o más bien somos el país con los procesos electorales más caros del mundo. Somos el país que destina grandes cantidades de dinero a los consorcios deportivos nacionales,
Somos un país que invierte grandes cantidades de dinero en diversos sectores. No sería concebible desde una perspectiva financiera que el sector salud se viera restringido y en un momento dado no proveyera del servicio o de medicamentos a los enfermos de precisamente de este padecimiento del SIDA, si no es una justificación. Ese es el primer punto. El segundo, el trato digno y la canalización para la mejor expectativa de vida. Sin embargo, esto es, como decía la licenciada acertadamente hace rato, la ley plantea lo que Eduardo García Maínez en su momento estableció como el deber ser, lo que debería de ser, pero la realidad es el ser, lo que en realidad estamos palpando. Y cuando vemos el 123 nos dice que el salario mínimo alcanzará para satisfacer necesidades de alimento, recreación, vestido, vivienda y todo un catálogo extraordinario de expectativas. Cuando vemos... Y dijo un secretario de Economía, hasta para comprarte una casa te alcanza. Y hasta para comprar una casa. Y cuando dividimos esos más de 75 pesos diarios, multiplicados por los 30 días y divididos por los insumos, donde el incremento de los precios va a la alza y el costo del salario mínimo queda prácticamente congelado, entonces nos damos cuenta que la discrepancia entre la realidad y la ley es amplísima. Algo similar ocurre en el derecho de acceso a la salud de calidad. Cuando advertimos enfermedades cuyo tratamiento es costoso y el número de enfermos es muy amplio, entonces nos damos cuenta que en verdad puede existir una carencia, pero no es justificación para que el Estado le diga al enfermo: tú no vas a recibir este medicamento, tú no vas a acceder a estos servicios porque no me alcanza. No es concebible y jurídicamente es improcedente. Finalmente atenta, como decía la licenciada, hay un principio denominado principio de progresividad de los derechos humanos, artículo 1 constitucional. Si el Estado te da una protección amplia, después no te la puede reducir. Jurídicamente no es posible. Entonces, hoy tenemos no es el único grupo, el sector de las personas que padecen VIH es un grupo muy numeroso, pero es más numeroso los que padecen diabetes, los que padecen síndrome metabólico y particularmente los que se han visto en la necesidad de tratamientos de diálisis, hemodiálisis, y el Estado les tiene que proveer de los mecanismos necesarios para poder generarse los tratamientos. Sin embargo, por la otra cara de la moneda también es entendible que el sistema enfrenta prácticamente un reto indispensable. Debe seguir apostando a la prevención. Más que lidiar con las consecuencias, debe apostarle a la prevención. La prevención también es parte de ese derecho humano de acceso a una salud de calidad. Si el Estado no lleva a cabo las políticas públicas necesarias para establecer un andamiaje de prevención, también está atentando contra el derecho humano de acceso a una educación de calidad. Recientemente vimos que el Estado prohibió la venta de comida chatarra, y digo recientemente, estamos hablando de algunos años, la venta de comida chatarra en las instituciones de educación, particularmente de educación básica, donde los niños, permeados por la curiosidad y la falta de atención de los padres, pues consumían estos alimentos y prácticamente a la edad de 14 o 16 años ya tenían padecimientos de salud por esa mala alimentación. Crónicos. Así es. Eso, si bien es responsabilidad del particular, el Estado, a través de políticas públicas de salud, está fallando. Entonces, el Estado nos debe proveer servicios de salud de calidad, pero también nos debe permitir el acceso adecuado. La restricción, somos el país que más consume bebidas de refresco, no digo las marcas, pero somos el país que más consume refresco, México en América continental. Prácticamente esos consorcios aquí se han venido a ser millonarios. ¿Qué hace el Estado? Nada. No restringe, no incrementa los costos, no pone impuestos especiales para el consumo de esos alimentos, porque infortunadamente le conviene mantenerlos, pero está poniendo en la balanza la salud pública por el incremento comercial, y eso a su vez le va a traer como consecuencias que, como quiera, lo que está ganando en inversiones lo tenga que canalizar en atención médica. En atención médica. Desde la perspectiva de género, licenciada Perla, tratamientos para pacientes con VIH. Bueno, tuvimos una situación curiosa con la administración en el gobierno del estado pasado, que además pues fue ventilada públicamente, razón por la cual hablo de ella. Como bien lo enmarca el doctor Vázquez Azuara, el derecho a la salud es un derecho progresivo. No podemos restringir hoy en día, y el Estado no se puede escudar en decir
que no puede, en este caso, darnos ese derecho a la salud, pero de calidad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si así fueron de falsas las pruebas para estos chicos, pues no quiero imaginarme los métodos anticonceptivos y en este caso un método de barrera como lo es el preservativo, con el cual se pudiese evitar el contagio de este tipo de enfermedades. Pues si no es de calidad, no va a cumplir con lo que va encaminado en la política pública que establece. Entonces, yo quiero poner sobre la mesa el hecho de que el Estado muchas veces adquiere obligaciones que no puede cumplir, pero jurídicamente no puede decir ahora o retroceder en este derecho. Muy bien, muchas gracias. Un último tema, doctor, negligencia médica. ¿Qué puedo hacer yo como un paciente de un hospital, una clínica de salud, una institución de seguridad, de salud pública? ¿Qué puedo hacer cuando soy víctima de algún tipo de negligencia médica? Muy bien, la pregunta es muy importante y creo que para todos los televidentes es de suma relevancia conocer qué se puede hacer cuando somos objeto precisamente de una negligencia médica. Primero, tenemos la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es una fiscalía especializada en delitos precisamente cometidos por los médicos, que viene catalogado en capítulo especial en los códigos penales correspondientes, y en Veracruz tenemos la Comisión precisamente de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, que con sede en Boca del Río. Estos entes tienen como principal característica, y destaco la principal característica, la conciliación, la mediación, es decir, tratar primero un diálogo amistoso entre el paciente y el médico o de la institución de que se trate de salud pública para mermar un poco la circunstancia y llegar a un arreglo en caso de que el paciente se haya vulnerado o sentido vulnerado. Sin embargo, hay circunstancias muy particulares como pérdida de órganos o funciones, o lo que es conocido en técnica médica como la iatrogenia, que no es otra cuestión que precisamente derivar en un procedimiento que causa una afectación que no tenía por qué ocurrir y es consecuencia de la falta de pericia, falta de previsión, falta de conocimiento o inclusive por ejercer una profesión sin las habilidades correspondientes. Cuando se conjugan todos estos elementos y entonces se causa una afectación a la salud que no estaba prevista por ninguna consecuencia natural, entonces estamos en presencia de una negligencia médica. Se puede acudir a estas instancias mediante... ¿Necesito contratar un abogado para ello? Existe una defensoría pública que permite proveer el servicio de manera gratuita sin necesidad de allegarse a un abogado. Sin embargo, si se desea acceder a un abogado privado, este defensor privado puede protestar el cargo y puede representar al paciente. Esto no obsta de que en caso de carecer de los recursos se le designe un público y éste pueda ventilar el asunto en su favor en las diligencias correspondientes. Licenciada, ¿querías agregar algo? Sí, como bien lo comenta el doctor Vázquez Azuara, para eso tenemos a la Comisión de Arbitraje Médico, pero pues yo invitaría a las personas que nos ven que ante estas situaciones pues acudan a las instancias correspondientes, porque es lo que se necesita para generar realmente un cambio y para además ampliar ese acceso a la salud del que hemos estado hablando. Sí, sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones de salud que más quejas tiene ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las correspondientes comisiones estatales de derechos humanos. ¿Qué podemos hacer para generar un cambio en cuanto a los servicios de atención médica? No solo en el IMSS, en el ISSSTE, en Petróleos Mexicanos, en todas las instituciones que prestan servicios de salud, doctor. Muy bien, quiero mencionar un dato. Más de 14,000 quejas se determinaron en el 2016, en su mayoría provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo soy un ferviente defensor del IMSS por cuanto hace a la práctica de los servicios. He tenido la oportunidad de constatar cómo prácticamente
personas acceden a servicios de salud con una carencia muy notoria de recursos, es decir, prácticamente es cobertura de medicamentos, cobertura de todo aquel tipo de indumentaria, vendas, todo lo necesario, cobertura de tratamientos prolongados y hasta prácticamente incapacidades temporales o permanentes. Es decir, en verdad, por las cuotas mínimas que se pagan mensuales para el servicio que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, es soberbio el trabajo que hacen. Sin embargo, también debo reconocer en la otra cara de la moneda que muchos de los integrantes y personal carecen de una capacitación eficaz con respecto a elementos que giran en torno a la eficacia de estos servicios de salud y que pueden derivar en acciones ante la CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o la Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz, como lo son la revictimización, el trato que no es digno, que eso también es una responsabilidad del médico, las prácticas fallidas, los diagnósticos erróneos. Estos últimos, diagnósticos erróneos e intervenciones quirúrgicas que no tenían por qué ser, son de los más altos índices de quejas. Es decir, la mayoría de las quejas son por diagnósticos erróneos y por intervenciones quirúrgicas que no tenían razón de ser. Es decir, extraen partes del cuerpo que estaban sanas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Indudablemente, pienso que uno de los pilares que necesita fortalecer el IMSS es la capacitación del personal, fortalecer los mecanismos de certificación y establecer evidentemente mecanismos internos que permiten erradicar poco a poco estas prácticas que se vienen dando de manera consecutiva. Sí. Bueno, pues para despedirnos, nos queda muy poco tiempo. Alberto Espinosa, mucho éxito al programa, mucho éxito a la licenciada Perla. Mari Quintero, Gracias. muy buen tema. Saludos a los panelistas, especialmente a la licenciada Perla. Cotis Aguirre, gracias, abogados, por quitarnos tantas dudas sobre el tema. Pues espero que este programa haya servido para todos ustedes, televidentes, personas que nos están acompañando a aclarar ciertas dudas con relación al acceso al derecho a la salud. Doctor Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Defiende TV. Un último comentario a manera de conclusión. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecer la invitación. La verdad es un espacio muy importante. Me siento muy complacido de haber estado aquí con ustedes y bueno, pues un saludo a todos los televidentes y esperar que no sea la última vez que esté Claro, con ustedes. esperamos que nos acompañe nuevamente, licenciada. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Agradezco los saludos de los televidentes y esperemos pues generar un cambio, que es lo que se busca. Muy bien, pues muchas gracias a usted por habernos sintonizado, gracias a todo el equipo de producción de teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Nos vemos en el próximo programa de Defiende TV. Muchas gracias.